Les damos la más cordial bienvenida a la serie 2017 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una mesa de reflexión y de análisis sobre los comicios que tendrán lugar en Chile del próximo 19 de noviembre. Quizá la oportunidad para que retorne Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda. De esto y otras cosas vamos a hablar el día de hoy con nuestros invitados. El embajador Ricardo Núñez Muñoz nos acompaña el día de hoy, embajador de Chile en México. Gracias, embajador. También nos acompaña el embajador Ricardo Pasco. Él es un diplomático mexicano, pero también un experto en temas latinoamericanos. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias, Reina. Y también nos acompaña otro Ricardo Joselevich. Él es académico de la UAM Xochimilco y bueno, por supuesto, un chileno que también nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las elecciones en Chile traen consigo un portafolio de novedades. Se estrena un nuevo modelo político electoral que reemplaza al sistema binomial en Chile que fue impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y que pretendía desfavorecer a las minorías y favorecer a las grandes agrupaciones políticas. Por otro lado, en este contexto electoral y frente al duelo entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, se apunta un nuevo actor político en la escena nacional en Chile, la creación del Frente Amplio en manos de la periodista Beatriz Sánchez, quien está sustentada también bajo los liderazgos de nuevos diputados que emergieron como consecuencia de las protestas estudiantiles del año 2011. Empecemos a platicar un poco sobre las novedades, los hallazgos o bien las particularidades de estas elecciones en Chile. Sobre todo, embajador, me llama la atención que se estrena un nuevo sistema electoral este 19 de noviembre, es decir, se reemplaza el modelo binomial que había sido impuesto en épocas de la dictadura de Augusto Pinochet y que ahora busca aumentar el número de escaños en el Congreso. Si no mal recuerdo, de 120 diputados ahora buscan ser 155 y de 38 a 50 senadores. ¿Cuál es la importancia de esta reforma? Tal vez la más trascendente de las modificaciones o transformaciones de la Constitución Política del Estado que se hizo en democracia, porque el sistema binominal fue el que permitió que tuviéramos un tipo de transición en donde necesariamente no los que ganaban las elecciones, vale decir la concertación, pudieran gobernar y tener mayoría en el Parlamento. Yo fui senador 20 años y nunca tuvimos mayoría, nunca tuvimos posibilidad de construir la mayoría porque el sistema binominal hacía posible que el 33% fuera igual que el 66%. Y eso ocurrió y creo que fue uno de los graves problemas que tuvo la transición chilena y que todavía de alguna manera se manifiesta. Creo que estas elecciones van a ser trascendentes como todas las elecciones en general son trascendentes. Esta lo va a ser más, en el sentido que es posible, efectivamente, según la encuesta, que vuelva nuevamente la derecha a gobernar en Chile. Eso no va a ser gratuito. Desde el punto de vista formal, por cierto, puede llegar nuevamente Piñera a ser presidente, pero desde el punto de vista social y político es altamente probable que no tenga mayoría en el Parlamento, a pesar de las modificaciones que se han introducido. Lo más seguro es que va a tener bastantes movilizaciones sociales, particularmente estudiantes y trabajadores, y por lo tanto podemos entrar a un periodo bastante inestable en un país que ha sido básicamente estable. Ha sido básicamente estable durante todos los años desde que triunfó la democracia. Hay hechos puntuales muy importantes, como por ejemplo el que van a votar del orden de los 40.000 chilenos que están fuera del país, del orden, es posible que haya menos, y es posible que tengamos una abstención muy alta. Según claro. Todos los pronósticos indican que vamos a tener una abstención muy alta. En Chile se caracterizó básicamente porque la gente participaba en las elecciones, ahora es altamente probable que tengamos una abstención, dado el hecho de que tenemos otra reforma, que es la inscripción automática y el voto voluntario. Y eso hace que un porcentaje muy alto de jóvenes entre 18 y 35 años no voten. Por todas las razones que hoy día conocemos en el mundo entero, descrédito de la política, dificultades para entender los procesos históricos que se está viviendo,
frustración, en fin, todos los fenómenos que tenemos en Europa. Desencanto, indignados. Exactamente. Por lo tanto, vamos a tener una elección en donde además el resultado no es previsible, porque no se sabe qué va a pasar en la segunda vuelta. La segunda vuelta es el 16 de diciembre, y si se juntan lo que hoy día están separados, vale decir, si nuevamente se rearman los partidos de centro-izquierda, las posibilidades que gane Piñera van a disminuir. Claro. Ahora, Ricardo, tenemos un problema en Chile, digo, al igual que muchas democracias en América Latina, de la crisis de la representación política. Además, hay una falla estructural, por así decirlo, en este sistema político en donde los chilenos realmente fallan a la hora de votar, ¿no? Es decir, hay una ausencia del voto, hay una muy baja participación política y bueno, quizá esta reforma al sistema binomial, un nuevo modelo electoral en Chile, pues pudiéramos solventar esta falla en materia de una crisis en representación política. Pues yo creo que va a plantear un reto interesante. Yo creo que podríamos pensar que Chile está en el umbral de una transición de época, que no es solamente la transición de la dictadura a la democracia, sino ahora incluso hacia un sistema político, yo diría mucho más representativo, con el riesgo de la fragmentación política, que es siempre una dialéctica combinada ahí. El tema es que hoy podríamos tener, por ejemplo, un Congreso chileno mucho más diverso, con la representación de muchos partidos pequeños, con pocos diputados, pero representativos de zonas particulares, justamente por la terminación de este sistema binominal que había en Chile y que ahora se ha transformado en el régimen de Bachelet, y que creo que es un avance muy importante porque sí permite terminar con el proceso transicional, que por cierto otro ex embajador chileno en nuestro país escribió el libro que llevaba como título la transición inacabable en Chile, decía el embajador, y bueno, era un poco la idea de que esto nunca se acaba, ¿no? Claro. En efecto, las transiciones nunca terminan, pero ciertamente creo que estamos en una época diferente. Creo que se combina, y nada más cierro con esto, Rina, con un cambio de época en lo económico. Y yo creo que hay una dialéctica ahí que también hay que ir viendo, no solamente los fenómenos electorales, las recomposiciones de sentimientos políticos en Chile, sino también el hecho de que Sudamérica está presa hoy por hoy de una nueva oleada económica, un nuevo pensamiento económico que vimos recientemente en las elecciones en Argentina, por ejemplo. Está el caso de Brasil, incluso me atrevería a decir que Bolivia, curiosamente, tiene una retórica política, pero una política económica que no tiene nada que ver. Y todo esto está también conformando una disposición a tener una conformación gubernamental diferente. Ricardo, tus primeras impresiones. Bueno, yo estoy de acuerdo en que uno de los problemas centrales, que no es exclusivo de Chile, es la desconexión entre los procesos políticos y las demandas sociales en general. Eso se expresa en abstencionismo, y en el caso de Chile está muy bien ubicado en lo que es, como decía el embajador, la franja de los jóvenes de 18 a 35 años, que se intenta solucionar casi en todas partes el problema de la abstención, no como un cambio en la política social o en la conexión entre la política y la sociedad, sino como una cuestión técnica de reestructuración del sistema electoral. Ahora, el problema es que en el caso de Chile, el cambio en el sistema electoral no parece haber solucionado ese problema, por una cuestión. En el sistema anterior, el voto era obligatorio para quienes se habían registrado, pero el registro no era obligatorio. Luego se cambió a un sistema en que el registro es automático, el que cumple 18 años pasa directo al registro electoral. Pero estos jóvenes de 18 a 35 años, muchos de ellos nunca se registraron
y no se espera tampoco que vayan a votar. Ese es uno de los problemas. No parece haber una solución técnica, digamos, para reconectar a través de los sistemas electorales la política con los problemas sociales. En cuanto a lo que decía el embajador Pasco, es verdad que estamos en una transición, el problema es que nadie sabe transición hacia dónde. Porque lo que sí está ocurriendo es que el poder económico está tomando el poder político. Y entonces, ese es un cambio muy importante por lo más claro, ninguno de estos, ni Piñera ni Macri, son gente que se haya formado en partidos políticos tradicionales. Son gente del poder económico que simplemente usa alguna etiqueta de partido político o inventa un partido político para acceder al poder. Con Piñera ya ocurrió una vez, es probable que vuelva a ocurrir por segunda vez. Ahora, dentro de estas, un portafolio de novedades en estas elecciones, también está emergiendo una nueva ley de cuotas para que ningún sexo pueda obtener más del 60% de las candidaturas, ¿no? Incluyendo también que es la primera ocasión en Chile que se puede votar en el exterior. ¿Cómo está viendo esto usted, embajador? Bueno, va a votar muchísimo menos gente de la que debiera votar, porque tenemos del orden de 800.000 chilenos fuera. Teóricamente debieron votar 350.000 y no van a votar más de 40.000 o 45.000. La cifra casi a esta altura da lo mismo. Pero yo diría que lo más importante es de que en los últimos periodos, en las últimas semanas, diría yo, ha aumentado notablemente el interés por votar. Porque no se sabe si esto va a significar que vayamos a llegar a las cuotas o a las cotas similares a las que tuvimos históricamente. No lo podría asegurar. Sin embargo, hay bastante más interés porque la polarización normalmente llama a la gente a tomar definiciones. Y lo que ha hecho la candidatura de Piñera, conjuntamente con la de Guillé, es polarizar bastante el proceso interno. Por eso que ha disminuido bastante la aceptación, a lo menos la encuesta, de la candidata Sánchez del Frente Amplio. Y las demás candidaturas, incluyendo la de la Democracia Cristiana, de Carolina Goich, una muy buena senadora, ha disminuido también notablemente. Y Marco Enrique Ominami no pasa de la cuota de los 3.4%. En consecuencia, lo más probable es que vamos a tener Piñera con bastante votación. No se sabe si 40 o 45, ahí va a estar el rango. Y de Guillé es posible que llegue a los 25 a 30, perdón. Si eso es así, si así fuera, y hay un grado de racionalidad por parte de la centroizquierda de juntarse nuevamente, cosa bastante difícil. Sí, porque están muy fraccionados, ¿no? Están muy fraccionados, hay a lo menos 4 o 5 candidatos que representan a ese mundo político-cultural y con muchas dificultades para entenderse entre ellos, incluso con acusaciones que hablan más bien de la época de los 60, 70, ¿no? Cuando había en Chile los 3 tercios, entre la izquierda, el centro y la derecha, que nos llevó a un desastre de la magnitud que tuvimos el año 73. La gracia de Chile fue que se juntó por primera vez, no por primera vez en la historia, pero en el último tiempo, el centro con la izquierda tradicional. Y eso permitió la transición que puede tener todos los defectos que tienen las transiciones. Claro. No hay ninguna transición perfecta. Ni siquiera las revoluciones son perfectas. En Chile tuvimos una transición imperfecta de la cual yo participé muy activamente y sé perfectamente dónde están las imperfecciones y las razones históricas por las cuales esas imperfecciones se dieron. Desde luego el sistema binominal. Claro. Desde luego el sistema binominal. El hecho de que el ejército y las Fuerzas Armadas fueran garantes de la democracia en Chile, eso se mantuvo durante mucho tiempo en la Constitución que heredamos de Pinochet. Todavía tenemos básicamente la misma Constitución. No sí, la de 1980, ¿no? Que no ha sido reemplazada. Básicamente, ¿no? Lo mismo a pesar de las modificaciones de 2005, durante Ricardo Lagos, pero esas modificaciones fueron interesantes, importantes, significativas, pero dejaron incólume el espíritu de esa Constitución. Y eso creo que ha significado que Chile tenga las dificultades que tiene. Y por eso es de que después de las elecciones, las incógnitas son mucho más preocupantes que las incógnitas que tenemos ahora, preelecciones. El post-elecciones
es muy difícil, no se sabe si se van a juntar nuevamente La los de izquierda, centro-izquierda, si nos vamos a juntar nuevamente los sectores de izquierda, que está muy dividido, comunistas, socialistas, en fin, hay un grupo importante. Si vamos a volver a los 3/3 o no, si volvemos a los 3/3, ¿significará o no significará inestabilidad para el país? Eso lo vamos a ver recién cuando se constituya el Parlamento. Y bueno, y aquí la pregunta, Ricardo, también para ti, Ricardo, es, bueno, ¿el Frente Amplio podrá convertirse en la tercera fuerza política electoral, a lo mejor en el fiel de la balanza, en un Congreso fragmentado? ¿Cómo estás viendo esto, Ricardo? Yo creo que la pelea interesantemente se está convirtiendo en quién se queda en tercer y cuarto lugar. Yo creo que curiosamente en términos del cálculo electoral, esto es lo que estamos viendo. Prácticamente estaría definido ya los primeros dos lugares, pero el tercer y cuarto lugar. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que tanto la democracia cristiana, la candidata de la democracia cristiana, como el Frente Amplio, tienen la posibilidad de convertirse en eje para constituir el resultado electoral en la segunda vuelta. Tienen esa posibilidad. Y vamos a ver también cómo la fragmentación del esquema político en el propio Congreso admite esto, porque finalmente podemos tener un Congreso con un presidente con mayoría y con una franca minoría en términos de su representación parlamentaria. Pero creo que ese es el reto que tiene Chile hoy. Eso me parece muy interesante. Yo no descarto que sea un periodo abre la opción de una gran creatividad política, de construir nuevos acuerdos, y creo que la transición democrática inconclusa de Chile sí requiere de nuevos acuerdos, pero este es justamente un incentivo para ello. Ricardo, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, creo que esta juventud que se hace presente en la nueva élite política es muy importante, pero sin embargo reproducen la desconexión con la sociedad, como decíamos, el hecho de que el electorado joven no participa, lo cual da la oportunidad de que primero se reproduzcan las identificaciones simbólicas con los partidos de antes del 73. Por ejemplo, la democracia cristiana era el eje del sistema de partidos antes del 73 y está bastante disminuido, pero la candidata Goik ha tratado de revivir algunas de las características previas. Por ejemplo, poner el acento fuerte en el anticomunismo tradicional de la democracia cristiana como una manera de diferenciarse de los sectores en el gobierno. Y la otra cuestión es que también permite que aparezcan candidaturas de la tercera edad, como es el caso de Artés, que es claramente un cuadro del Partido Comunista, pero del fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, es un cuadro de la Guerra Fría, ¿no?, que reaparece, pero que sí tiene más de un punto que reivindicar a nombre de esta tercera edad que sí es participativa en política, aun cuando la economía en Chile no signifique nada. Bueno, pues muy interesante. Vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos conversando sobre las elecciones de Chile del 19 de noviembre. No se vaya.
Las reformas que Michelle Bachelet ha emprendido en Chile durante su segundo gobierno no han sido suficientes para obtener un mejor posicionamiento y aceptación frente a la sociedad. Tenemos reformas de gran calado como la tributaria, la laboral y también la educativa, que no le han dado los dividendos políticos para convertirse en mejores índices de popularidad. Hay que recordar que los grupos de derecha conservadora en Chile han criticado fuertemente estas reformas. Por ejemplo, una mayor carga tributaria para los hombres de negocios y los empresarios que rechazan que este dinero se vaya dirigido a nuevos programas sociales. Por otro lado, tomemos en cuenta las condiciones adversas de la economía internacional que han ocasionado que estas reformas no tengan sus implicaciones completas en la escena política en Chile. Ahí tenemos la caída en los precios internacionales del cobre, pero también la ralentización económica de China, quien es el principal comprador de cobre en Chile. Cosecha lo que debería darle el haber impulsado estas reformas, sino que además, en general, haga lo que haga, hay un escepticismo básico en la sociedad con respecto a la acción del gobierno. Embajador. A ver, todo buen embajador tiene que hablar bien de su presidente, ¿no es cierto? No, no hay otro. Pero quiero decirle francamente de que yo soy historiador. No hemos tenido sino que 2 casos en la historia de Chile, en donde 2 presidentes de centroizquierda y de izquierda, y socialistas además, han tenido el 60% cuando han dejado el poder. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ningún otro presidente en la historia del país, ni siquiera Salvador Allende, que tiene un prestigio enorme en el mundo, también en Chile, llegó a tener un coto de aceptación y de respaldo tan grande como tuvo Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, en su segundo periodo, tuvo el problema de acabar, que ya lo hemos mencionado. Tuvo un problema que la mayoría que habíamos construido en el periodo anterior, vale decir en tiempo de la concertación, se quebró o se requebrajó. El apoyo de socialistas, de demócratas cristianos, de PPD, en fin, no siempre fue incondicional como lo fue en los periodos anteriores. Y por lo tanto todas las leyes que se llegaron al Parlamento tuvieron siempre las dificultades, no solamente por la derecha, para decir la UDI y Renovación Nacional, sino que también con las dificultades que tenían dentro de sus propios partidarios, entre comillas. Eso fue un problema serio, porque por ejemplo la reforma tributaria, que pretendía generar una cantidad apreciable de recursos para el Estado, fundamentalmente para financiar la reforma educacional, no se logró plenamente. Recién vamos a tener 350.000 estudiantes de 1.100.000 jóvenes que van a poder ingresar gratuitamente, cuando en el país lo que se requiere es que todo el mundo tenga la posibilidad de ingresar a la educación superior de manera gratuita, sin distinción de clase ni ingresos familiares. O sea, el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación. Para todos, sí. Recién 350.000. ¿Y por qué 350.000 solamente cuando podríamos haber llegado al 1.000.000? Porque la derecha siempre estaba opuesta. Y lo que ha amenazado Piñera es volver nuevamente al mismo sistema que teníamos anteriormente. También en materia valórica. En materia valórica no siempre tuvimos la unanimidad para enfrentar el tema del aborto por 3 causales. La democracia cristiana siempre estuvo de acuerdo en 2 causales, en la tercera causal, el divorcio, nunca estuvo de acuerdo. Y el fenómeno que tenemos con la democracia cristiana, yo no creo que haya vuelto al pasado. Conozco bien a sus dirigentes, sé perfectamente que son tipos muy modernos, y ella particularmente, Carolina, también. Sin embargo, el problema es que la democracia cristiana, así como el Partido Socialista, así como el propio Partido Comunista, que fue muy poderoso, igual que el francés y el italiano en algún momento, han perdido identidad. Porque el sistema político chileno ha perdido identidad, porque no hay proyectos estratégicos. Piñera no tiene un proyecto estratégico, tampoco lo tiene Guillén, no tiene un proyecto de país. Sí. Y resulta de que entre los 18 y 25 años la gente lo que está esperando, y creo que en México y en América Latina en general, es que le digan qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en América Latina en los próximos 20, 30 años. Y en Chile tenemos un grave déficit en esa materia, porque la izquierda siempre tuvo proyecto estratégico y la derecha siempre tuvo un cierto proyecto estratégico, ahora no lo tiene. Está desdibujado, claro. Está absolutamente desdibujado. Y por lo tanto, Michelle, que va a llegar a los 35 o 40% de respaldo, eso se lo firmo aquí mismo, porque todos los días sube. Acaba de inaugurar el metro más moderno de América Latina, y eso sube 2 puntos inmediatamente.
Y todos los días está inaugurando cosas, cosa que por cierto dicen que es intervencionismo electoral, pero eso lo hacen todos los presidentes. Es absurdo criticarla por el hecho de que el país se modernice desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de algunos otros elementos. Michelle va a llegar a tener, pero lo más importante que el punto de vista histórico, va a ser la presidenta que más transformaciones de fondo en democracia ha realizado en Chile. Y eso lo van a tener que reconocer necesariamente. En todos los ámbitos hay ideas, hay propuestas y hay leyes nuevas que hablan de un país que está dejando atrás su conservadurismo, por un lado, desde el punto de vista valórico, está modernizando aún más todavía su estructura económica. La Alianza del Pacífico es un éxito para Chile. Las relaciones que tenemos con Argentina en este momento son óptimas, con Perú son óptimas, tenemos dificultades con Bolivia como todos sabemos, pero no más que eso. A pesar de las dificultades económicas, Chile creció y el próximo año todo el mundo habla de que va a crecer como uno de los países de mayor dinamismo a propósito de la situación de China y del mejoramiento de la situación económica en Europa. Hemos reafirmado nuestra idea de que Chile tiene que abrirse económicamente porque es un país muy pequeño, tiene un mercado de no más de 8 millones de personas que realmente consumen. En fin, vamos a tener un conjunto de medidas que van a hacer historia en el país. Prácticamente con todas las elecciones presidenciales. Es parte de los indicadores de la baja en la participación. Sí. Entonces, no es solo, digamos, el que su imagen no cosecha lo que debería darle el haber impulsado estas reformas, sino que además, en general, haga lo que haga, hay un escepticismo básico en la sociedad con respecto a la acción del gobierno. Embajador. A ver, todo buen embajador tiene que hablar bien de su presidente, ¿no es cierto? No hay otro. Pero quiero decirle francamente de que yo soy historiador. No hemos tenido sino que 2 casos en la historia de Chile, en donde 2 presidentes de centroizquierda y de izquierda, y socialistas además, han tenido el 60% cuando han dejado el poder. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ningún otro presidente en la historia del país, ni siquiera Salvador Allende, que tiene un prestigio enorme en el mundo, también en Chile, llegó a tener un coto de aceptación y de respaldo tan grande como tuvo Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, en su segundo periodo, tuvo el problema de Cabal, que ya lo hemos mencionado, tuvo un problema que la mayoría que habíamos construido en el periodo anterior, vale decir en tiempo de la concertación, se quebró o se requebrajó. El apoyo de socialistas, de demócratas cristianos, de PPD, en fin, no siempre fue incondicional como lo fue en los periodos anteriores. Y por lo tanto todas las leyes que se llegaron al Parlamento tuvieron siempre las dificultades, no solamente por la derecha, para decir la UDI y Renovación Nacional, sino que también con las dificultades que tenían dentro de sus propios partidarios, entre comillas. Eso fue un problema serio, porque por ejemplo la reforma tributaria, que pretendía generar una cantidad apreciable de recursos para el Estado, fundamentalmente para financiar la reforma educacional, no se logró plenamente. Recién vamos a tener 350.000 estudiantes de 1.100.000 jóvenes que van a poder ingresar gratuitamente, cuando en el país lo que se requiere es que todo el mundo tenga la posibilidad de ingresar a la educación superior de manera gratuita, sin distinción de clase ni ingresos familiares. O sea, el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación. Para todos, sí. Recién 350.000. ¿Y por qué 350.000 solamente cuando podríamos haber llegado al 1.000.000? Porque la derecha siempre estaba opuesta. Y lo que ha amenazado Piñera es volver nuevamente al mismo sistema que teníamos anteriormente. También en materia valórica. En materia valórica no siempre tuvimos la unanimidad para enfrentar el tema del aborto por 3 causales. La democracia cristiana siempre estuvo de acuerdo en 2 causales, en la tercera causal, el divorcio, nunca estuvo de acuerdo. Y el fenómeno que tenemos con la democracia cristiana, yo no creo que haya vuelto al pasado. Conozco bien a sus dirigentes, sé perfectamente que son tipos muy modernos, y ella particularmente, Carolina, también. Sin embargo, el problema es que la democracia cristiana, así como el Partido Socialista, así como el propio Partido Comunista, que fue muy poderoso, igual que el francés y el italiano en algún momento, han perdido identidad. Porque el sistema político chileno ha perdido identidad. Porque no hay proyectos estratégicos. Piñera no tiene un proyecto estratégico. Tampoco lo tiene Guillén. No tiene un proyecto de país. Sí. Y resulta de que entre los 18 y 25 años la gente lo que está esperando, y creo que en México y en América Latina en general,
es que le digan qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en América Latina en los próximos 20, 30 años. Y en Chile tenemos un grave déficit en esa materia, porque la izquierda siempre tuvo proyectos estratégicos y la derecha siempre tuvo un cierto proyecto estratégico, un cierto. Ahora no lo tiene. Está desdibujado, claro. Está absolutamente desdibujado. Y por lo tanto, Michel, que va a llegar a los 35 o 40% de respaldo, eso se lo firmo aquí mismo, porque todos los días sube. Acaba de inaugurar el metro más moderno de América Latina y eso sube 2 puntos inmediatamente. Y todos los días está inaugurando cosas que por cierto dicen que es intervencionismo electoral, pero eso lo hacen todos los presidentes. Es absurdo criticarla por el hecho de que el país se modernice desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de algunos otros elementos. Michelle va a llegar a tener, pero lo más importante que el punto de vista histórico, va a ser la presidenta que más transformaciones de fondo en democracia ha realizado en Chile. Y eso lo van a tener que reconocer necesariamente. En todos los ámbitos hay ideas, hay propuestas y hay leyes nuevas que hablan de un país que está dejando atrás su conservadurismo, por un lado, desde el punto de vista valórico, está modernizando aún más todavía su estructura económica. La Alianza del Pacífico es un éxito para Chile. Las relaciones que tenemos con Argentina en este momento son óptimas, con Perú son óptimas, tenemos dificultades con Bolivia como todos sabemos, pero no más que eso. A pesar de las dificultades económicas, Chile creció y el próximo año todo el mundo habla de que va a crecer como uno de los países de mayor dinamismo a propósito de la situación de China y del mejoramiento de la situación económica en Europa. Hemos reafirmado nuestra idea de que Chile tiene que abrirse económicamente porque es un país muy pequeño, tiene un mercado de no más de 8 millones de personas que realmente consumen. En fin, vamos a tener un conjunto de medidas que van a hacer historia en el país. La economía mundial no ha estado exenta de tropiezos y sobresaltos. Atestiguamos la caída en los precios internacionales de las materias primas, pero también el fin del superciclo del cobre, que encontró su década de esplendor entre los años 2001 y 2011, que han contribuido a desacelerar económicamente a Chile. Pese a que a este país sudamericano ha atestiguado el engordamiento de las clases medias, el tercer gobierno no consecutivo de Michelle Bachelet también ha enfrentado obstáculos económicos, crecimiento anémico, una caída en la tasa de inversión privada, el aumento del autoempleo, pero también un descenso en materia de consumo. Usted, embajador, acaba de hacer referencia a China. Es decir, el gigante asiático que se está ralentizando económicamente, pero también tenemos ahí la caída de los precios internacionales de las materias primas y del cobre. Esto también ha venido a nublar los impactos positivos de la reforma tributaria, Ricardo. Bueno, el cobre parece que repunta un poquito, lo cual tiene muy contentos a todos los chilenos, pero es verdad que le tocó la de malas a Michelle Bachelet con los precios del cobre más bajos. Ahora, el problema con el resto es que, como dice el embajador Núñez, el consumo es el principal determinante hoy día de lo que son las miradas a la sociedad. Esta idea que también en México la han expresado algunos, de que el grueso de la población entra en alguna suerte de clase media aspiracional y que eso es determinante de sus posiciones políticas, de su participación o no, es creo que una de las cuestiones centrales. En el caso de Chile, el caso de la educación es justamente eso, es una demanda aspiracional de una clase media, pero que se ve frustrada sistemáticamente, ¿no? Luego viene el problema de la calidad de la educación, que esos son, como quien dice, son otros 500 pesos. Pero el asunto con la economía es que aparentemente puede repuntar un poco. Y China es un gran cliente, digamos, mientras China crezca va a consumir cobre y Chile es el proveedor fundamental, digamos, dentro del Pacífico. Pero el asunto dentro de Chile es cómo se clasifica a la gente a partir de su acceso al consumo. Entonces, la idea de que lo que predomina es una clase media consumidora y que su capacidad de consumo es el principal determinante de sus opiniones y de su participación política, creo que es una cuestión a la que hay que prestarle atención. Claro.
Mira, yo te diría lo siguiente. A mí me parece que en términos del arco de tiempo, en términos económicos, la economía chilena no le está yendo tan mal. Tiene altibajos, que no, pero en términos de gestión económica, incluso por el tema del precio del cobre, esto genera objetivamente hablando, una cierta estabilidad económica. Lo que me parece que ha ganado, sin embargo, el espíritu de la elección es el discurso de Piñera de que hay una crisis económica a la vuelta de la esquina. Sí, él habla de la decepción chilena. Él habla del milagro a la decepción chilena. Sí, él está planteando eso, incluso su planteamiento ahora de quitar la grasa, como dice él, de la administración pública, es en realidad, como no han dicho en qué, estamos pensando, y yo coincido con el embajador, yo creo que ahí lo que están pensando es revertir cualquier medida en el sistema de educación pública gratuita a través de estas medidas, que en realidad tienen un marco ideológico muy, muy fuerte atrás. Quiero decir que ni siquiera Macri está pensando en esas cosas. Digo, aquí hay incluso una propuesta más severamente derechista, sí, muy conservadora, en términos económicos, que el propio Macri, que Macri finalmente está condicionado por lo que es la realidad argentina, que es otro tema, pero bueno, ahí se mantiene un gasto social prácticamente inercial histórico. Entonces, me parece que en términos económicos hay que tener mucho cuidado con lo que están planteando, porque eso sí puede provocar un nuevo desencuentro en la sociedad chilena a relativamente corto plazo, si no cortan incluso con esta idea de que para ganar la elección tienes que convencer a todo el mundo de que vamos encaminados directamente al precipicio. Me parece que no es el caso, me parece que hay problemas, pero una de las cosas que ha hecho Bachelet y que me parece importante y abrió un nuevo espacio de discusión es el hecho de que ella no solamente inclinó la balanza hacia la Alianza del Pacífico, sino también se movió hacia el Mercosur. Y ahora Macri viene del Mercosur y se va hacia la Alianza del Pacífico, es decir, un proceso de convergencia. Hay un nuevo proceso de integración en Sudamérica que me parece que incluso en sí potencia o plantea la posibilidad de potenciar economías, como empezando con la brasileña, Argentina y Chile. Entonces, yo creo que hay una potencialidad más allá del precio de las materias primas, que nos permite ver que no es un entorno tan sombrío, pero lo preocupante es que en términos electorales, quien ha ganado la partida y el debate es Piñera, convenciendo de que estamos al borde del precipicio. Sí, ahí hay un proceso de acercamiento interesante en el Mercosur y en la Alianza del Pacífico. Embajador, hablando de estas reformas tan importantes de Michelle Bachelet, digo, en diferentes momentos, ella como gobernante, está todo el tema de los remanentes de la dictadura, esta idea de redactar una nueva constitución que fue aceptada o promulgada en los años 80, cuando todavía estaba Augusto Pinochet. Ahora, aquí la pregunta es, ¿se ha empujado? Es decir, Michelle Bachelet ha empujado esta nueva iniciativa, pero los frutos no los va a poder recoger sino el próximo presidente en Chile. Lo que hizo es algo absolutamente inédito. Puso a todos los chilenos a discutir la posibilidad de una nueva constitución. No sé si se logró un grado de unanimidad. Ninguna constitución en el mundo tiene unanimidad en toda la sociedad. Pero un grado muy importante de chilenos, por ejemplo, se pronunciaron a favor de la descentralización, fenómeno que estamos viendo en Europa y particularmente en España. La mayor parte de la gente quiere que las regiones sean más autónomas, por lo tanto. En segundo lugar, la mayor parte de la gente quiere perfeccionar la democracia, vale decir una democracia no directa, como habría sido seguramente la ambición de algunos, sino que una democracia más perfecta a través de los municipios fundamentalmente. Un sistema electoral distinto, mejor, que permita realmente que la gente tenga entusiasmo por ir a votar. En fin, hay un grado de unanimidad. Ahora, ¿cómo se sigue adelante? Ahí uno de los factores
que yo diría dividió a los partidos de gobierno fue exactamente de cómo se seguía más adelante. Porque hay algunos quienes, dentro de los cuales me encuentro yo, que creo que es necesaria una asamblea constituyente. La gente le tiene mucho miedo a las asambleas constituyentes, lo que es absurdo porque le da mucha legitimidad. Sobre todo yo conozco muy bien el caso argentino, cuando se juntaron peronistas y radicales e hicieron una constitución. Esa constitución no la cuestionaron ni la Kirchner, ni su señora, ni Macri. Nadie cuestiona esa constitución. En cambio, en Chile todos los días estamos cuestionando la Constitución de 1980. La otra alternativa es que el próximo Congreso, que se va a elegir el 19 de diciembre, sea constituyente. Lo cual creo que no es un buen camino, porque no necesariamente ese Parlamento va a tener toda la legitimidad electoral que se requiere. Porque vamos a tener una alta abstención, muchos chilenos no se van a sentir representados por estos nuevos parlamentarios, por mucho que haya nuevos y por mucho que haya una diversidad de parlamentarios, lo cierto es que no todos, en algunos parlamentarios van a salir con muy pocos votos, con el sistema electoral actual, sí, con muy pocos votos, porque en algunos distritos va con 800 votos usted va a ser diputado, eso es absurdo. En cambio, en una constituyente se le obliga a usted a tener que la gente participe efectivamente. Bueno, pero vamos a tener una nueva constitución. Esos son los graves problemas que va a tener Piñera, porque a Piñera no le gusta la nueva constitución. Sí, no quiere. No le gusta además modificar el sistema previsional. Y en Chile el 70% de los chilenos quieren terminar con la AFP. Quieren terminar con la AFP porque las AFP son un grave problema de futuro que tiene el país. Pero la AFP está no solamente desprestigiada, sino que a usted no le asegura tener una vida digna una vez que tiene 65 años el hombre, 60 años la mujer. La mayor parte, o yo diría todos, salvo los militares, todos desmejoran su vida cuando llegan a esa edad. Es decir, se ponen incluso los que de clases medias bajas, terminan más pobres. El sistema AFP ya hizo crisis en Chile. Piñera lo va a defender. Y eso va a significar una movilización de todas las clases medias desprovista de la posibilidad de tener un futuro más digno. Y eso va a ser un problema serio, muy serio. Ahora, me permites hacer nada más un acotamiento sobre este tema del efecto del abstencionismo, legitimidad, demás, que me parece muy importante en el caso de las elecciones que vienen. Yo nada más haría esta acotación. Como el sistema binominal hizo que fuera obvio que que siempre habría una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas, la derecha, etcétera. Sin ese sistema, lo que vamos a ver, creo yo, es una fragmentación muy importante, pero al mismo tiempo esa fragmentación, embajador, va a permitir que muchas personas que antes nunca habrían sido diputados, diputadas, lo van a hacer hoy. Creo que eso puede empezar a cambiar la actitud acerca de la validez, uno, de competir en elecciones, es decir, creo que mi apuesta sería que se va a legitimar participar en elecciones porque hay más posibilidades de ganar, incluso aunque sean 800 votos. Yo estoy de acuerdo que son pocos, pero eso abre el juego. Y lo digo porque aquí en México, cuando se abrió el juego político, fue muy importante, empezó a legitimar que muchas fuerzas pudieran acceder de alguna manera a espacios que no habían tenido antes. Entonces, yo pensaría que también existe la posibilidad de que en un mediano plazo sí habría una mayor legitimidad y una mayor posibilidad de incorporar a los jóvenes a creer más en que la lucha político-electoral sí tiene sentido porque sí hay posibilidades de ganar. Quisiera contarles lo siguiente. En Chile la gente lo que quiere es estabilidad, porque nos acostumbramos, quiere orden y quiere progreso. Eso es obvio que todos los países lo quieran. Pero en Chile tiene particularmente efecto en el sistema electoral. No van a tener representación la ultraizquierda, vale decir este señor, no va a tener representación, es imposible. Pero el 1% no va a tener el ex senador o senador Navarro, no va a tener representación. Es muy difícil que lo vaya a tener Marcos Enrique. Van a haber 4 solamente partidos
o agrupaciones de partidos que van a tener representación en el próximo Parlamento. Parlamento, por lo demás, que quiere disminuir su número, Piñera, porque eso, desde el punto de vista populista, es muy bueno decir, miren, no sirve para nada los diputados, hay que disminuirlo, porque hay mucho gasto, además. Eso lo veo en muchas partes del mundo. Lo que es absurdo, por lo demás, porque Chile en el año 73 tenía 152 diputados y tenía 50 senadores. Y nadie decía nada contra, éramos mucho menos, además teníamos 13 millones de habitantes. Bueno, entonces van a haber 4 solamente expresiones. No van a haber muchos más. No va a ser como el año 52, 1952, donde hubieron 32 partidos. ¿Por qué? Porque hay defección en el sistema político. El Podemos chileno, que se llama Frente Amplio, le está pasando lo mismo que al Podemos español, que frente al tema de Cataluña lo tiene tan indeciso que seguramente va a disminuir su votación. La Beatriz Sánchez, de 16% que tuvo en un momento, va en 12%. Y si se aspiraban a tener 10 diputados, van en 6 diputados, que pueden ser decisivos, claro. El Partido Comunista va a mantener sus 6 diputados. Todo indica que no va a tener más de 6, 7 diputados. El Partido Socialista y la Democracia Cristiana van a disminuir. Pero otros sectores que están vinculados a esos mismos partidos van a tener una cierta representación parlamentaria. Por lo tanto, no va a haber una dispersión muy alta. Porque los partidos de ultraizquierda o de ultraderecha, como la que representa el señor Katz, generan exactamente lo contrario que quieren los chilenos: estabilidad, orden y progreso. Y eso lo aprendimos producto del tipo de transición que tuvimos. El tipo de transición que tuvimos con Elwin para adelante, lo que le dio a Chile es crecimiento económico, porque las condiciones internacionales eran favorables, le dio estabilidad al sistema institucional, vale decir, no había desprestigio ni del Poder Judicial, ni del Parlamento, ni menos del Poder Ejecutivo, cosa que hoy día no ocurre lo mismo. En este momento, después de culminar la transición, esta transición interminable que tiene Chile, que yo creo que terminó hace mucho rato, por lo demás, pero ya es otra discusión. Entonces, la dispersión no va a ser muy tanto, porque si se junta la Democracia Cristiana nuevamente con el Partido Comunista, el Partido Socialista, los radicales, en torno a Guillén, en fin, se arma nuevamente una coalición que no sé si va a ser posible, pero va a ser una coalición mayoritaria. Bueno, metamos también todo el tema de Alejandro Guillier. Hemos hablado de Sebastián Piñera, también hemos hablado de Michelle Bachelet. Ricardo, ¿de dónde viene Alejandro Guillier? ¿Era un senador independiente? ¿Dónde están sus atributos? ¿Quiénes son los que lo apoyan? Y finalmente se convirtió en el candidato oficialista de Nueva Mayoría. Platícanos. Bueno, él viene de los noticieros de televisión. O sea, los rostros de la televisión han pasado a ser figuras políticas, ¿no? Sí, el caso también de Beatriz Sánchez, ¿no? Que es periodista. Es periodista, y es el caso de un presidente colombiano antes también, que era lector de noticias. Guillén no parece un político particularmente profundo en su planteamiento. De hecho, bajo presión ha anunciado algunas medidas como programa. Sí, ni siquiera lo ha presentado, explícitamente, ¿no? Ayer anunció demanda, algunas medidas, pero explícitamente decía, lo estamos reservando para la negociación de la segunda vuelta, lo cual, digamos, subordina todo al cálculo electoral. Claro. Ahora, el problema es que los medios también son un arma de no solo de muchos filos. Y la cuestión de las encuestas, bueno, aquí hemos estado jugando con datos de encuesta de opinión. Sí. Acaban de producir un incidente que a mí me pareció sintomático la semana pasada. Hubo un evento sobre encuesta y tal, en que estaba en Buenos Aires Marta Lagos, que es la que dirige el Latino Barómetro, y la entrevistaron, como dicen aquí, una entrevista de banqueta a la salida. Y el Mercurio dio cuenta que había dicho que es posible que Piñera gane en la primera vuelta. Ella lo desmintió inmediatamente, para eso existe Twitter. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un partido que es muy masivo, que es el abstencionismo. Y si alguien se siente seguro del triunfo, se puede pasar al abstencionismo automáticamente. O sea, el problema es cómo sacan a votar a los partidarios de Piñera, que si se sienten seguros no van a ir a votar porque prefieren hacer cualquier otra cosa. En parte es la explicación de lo que ocurrió con el Brexit, sí, ¿no? Y entonces las encuestas tienen un efecto de retroalimentación sobre lo que pasa. Ahora, Guillier, como figura mediática,
al comienzo parecía una buena apuesta, sobre todo dado que los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo para poder plantear una candidatura que realmente los coaligara. Pero luego está el problema que se tuvo que inscribir como candidato independiente, tuvieron que reunir las firmas para, ¿no? O sea, los partidos no aparecieron patrocinando al candidato. Y entonces, frente a Piñera, que también marca su distancia con respecto a los partidos, aparece como una desvinculación más entre lo que pasa en la cima de la política y lo que ocurre con los partidos políticos que se suponía tendrían que hacer la mediación con la sociedad y las demandas del conjunto. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos analizando las elecciones en Chile del próximo 19 de noviembre. Volvemos. Estamos de vuelta en este programa sobre elecciones en Chile. Ricardo, hemos hablado sobre varios cuestionamientos aquí en este programa, sobre las claves históricas, políticas y electorales en Chile, el legado de Michelle Bachelet, por supuesto, digo, no alcanza el tiempo para hacer mayor análisis, pero me parece importante platicarle a la audiencia del canal del Congreso por qué los mexicanos tienen que observar lo que está pasando en Chile. Por mucho tiempo Chile se preciaba de ser un laboratorio en América Latina de experiencias que eran novedosas. En los años 60 el gobierno de Frei, la Alianza para el Progreso, luego lo que fue la Unidad Popular y Allende, el intento del tránsito al socialismo, luego la dictadura de Pinochet, que como quien dice fue la campeona entre las brutalidades de Sudamérica en la época. Pero hoy día es más claro que los problemas que enfrenta Chile son, si no exactamente iguales, muy semejantes a los que enfrentan otros países. Cuando hablamos de elecciones, abstencionismo, los problemas del mecanismo de la reforma electoral como un motor de cambio, uno podría estar hablando también de México. Hay mucho de semejante en esta experiencia de ampliar la participación política en el nivel de los actores políticos a través del sistema electoral y eventualmente intentar incorporar a más sectores de la sociedad. No son iguales en el caso de México, la participación electoral tiene otros determinantes, pero creo que la estrategia de cambiar el sistema electoral como una manera de agilizar un cambio en el sistema político es una cuestión que asemeja a los dos países y es interesante entonces las experiencias de Chile para lo que observan en México, en que también el mecanismo de cambio ha sido la reforma electoral. Embajador, ahí tenemos una relación multifacética, multitemática entre México y Chile. Digo, tenemos también un tratado de libre comercio entre los dos países, pero sobre todo a mí me gustaría mencionar pues este gesto tan importante de México con el exilio chileno, ¿no? Ahí tenemos prácticamente el fallecimiento de Gonzalo Martínez Corbalá, ex embajador de México en la época de la dictadura, quien le abrió las puertas pues a varias personas que estaban pidiendo ayuda, ¿no?, tras el golpe de Estado. ¿Qué claves nos puede usted comentar sobre este relacionamiento entre Chile y México? A ver, yo diría que hay tres tipos de relacionamiento que son muy interesantes, que creo que se profundizan cada vez más. Primero, el económico. Claro. 80 productos chilenos llegan al mercado mexicano y una cantidad importante de empresas mexicanas están radicadas en Chile, siendo un país relativamente pequeño desde el punto de vista de su mercado interno. Segundo, desde el punto de vista político, hay un diálogo permanente. Chile y México vamos a tener que ver algo con Venezuela. Estamos ya
obligados a tener opiniones conjuntas. Ya lo tuvimos a propósito de la invasión de Irak, Chile y México en su momento. Desde el punto de vista diplomático, por lo tanto, y político, yo diría que las relaciones son muy buenas. Hay un diálogo permanente, sobre todo entre nuestros cancilleres y también entre el presidente Peña Nieto y Michelle Bachelet. Tercero, del punto de vista cultural, yo diría que en los últimos años hemos tenido a lo menos en 3 o 4 oportunidades en distintos lugares de México la presencia de Chile en ferias del libro, en temas con Cervantino, en fin. Desde el punto de vista cultural se ha ampliado notablemente la relación entre Chile y México. Y en cuarto lugar, porque hay un factor histórico. Hay un factor histórico, tanto que vamos a hacer, y aprovecho de invitar, el 16 de este mes vamos a hacer un diálogo entre historiadores mexicanos y chilenos acerca de lo que fue la relación entre Chile y México en el siglo XIX, que podría no importar mucho, pero sin embargo va a importar bastante porque vamos a conocer datos y hechos de las relaciones de Chile y México ya en el siglo XIX, que eran muy importantes. Claro. Ahora, ¿por qué dos países que están tan lejos? Porque yo diría que hay factores de carácter sociocultural similares, no iguales, similares. El sistema político, sin embargo, mexicano está marcado por la Revolución Mexicana y por todo lo que posteriormente pasó. En Chile está marcado más bien por el desarrollo de la democracia liberal. Seguimos teniendo prácticamente los mismos partidos políticos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, que son partidos que ya algunos tienen 100 años. De modo que desde el punto de vista político son muy distintos y tal vez por las diferencias es que lo atractivo que siempre resultó para nosotros el fenómeno mexicano, por lo menos para la juventud, como ya hace muchos años, la Revolución Mexicana era para nosotros un elemento a estudiar siempre, sí, claro, permanentemente, por lo que significó incluso para Chile. Cárdenas era una persona que formaba parte, me refiero a Lázaro Cárdenas, formaba parte de la discusión de los políticos en los años 30, por esa cercanía que es muy interesante de explorarla. Por eso yo diría que las relaciones en general son buenas y se han profundizado en aspectos muy sustantivos. Ricardo, últimos comentarios. Yo diría que hoy existe una relación importante por lo siguiente, porque Chile logró establecer un puenteo entre la Alianza del Pacífico con México y el Mercosur con Argentina y Brasil, que es una discusión de modelos. ¿Cuál es el modelo adecuado para el desarrollo? Creo que sí estamos discutiendo modelos. Y en el caso de México actualmente, que estamos en la crisis quizás final del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay que estar buscando alternativas. Y creo que ahí en el diálogo que podemos mantener con Chile hay la posibilidad de discutir acerca de las alternativas, de la diversidad económica, cómo buscar otras fronteras, que no es solamente un tema comercial y económico, es un tema de relación política con el mundo. Entonces, ahí yo creo que hay una posibilidad de encontrar un diálogo de valores comunes y de intereses hacia el mundo que tanto Chile como México podemos compartir. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este programa. Y bueno, a usted que nos acompaña también, muchísimas gracias. Los esperamos en una nueva cita electoral. Soy Rina Musali, me despido de ustedes. Y bueno, en unas semanas estaremos pendientes de las elecciones en Honduras. Hasta pronto.